A estas horas un gato pardo entra cada noche en el Faro. Los oyentes del programa ya saben que no presentamos a nuestros invitados desde el principio, sino que les pedimos un seudónimo con el que comenzamos a conversar, así que voy a pedir a nuestro invitado que nos diga cuál es el que ha elegido. Buenas noches. Buenas noches. El farero. Farero. Uh-huh. ¿Qué relación tienes con los faros? Bueno, primero una relación de recuerdos de sitios donde he sido muy feliz. Faros en el Mediterráneo y faros en el Atlántico, noches junto al mar, y después el recuerdo de algunos libros protagonizados por los faros. Por ejemplo, un maravilloso poema de Luis Cernuda que leí en mi adolescencia que se llamaba Soliloquio del farero. ¿Cómo llenarte soledad sino contigo misma? Así es. Es un poema bonito porque habla de la soledad, pero de una manera solidaria. Es la experiencia de alguien que se aparta de la sociedad para defender su independencia ética, que no quiere confundirse con las corrientes de pensamiento de la multitud, las inercias, pero que utiliza su soledad para vigilar y para evitar que los barcos naufraguen, que la navegación de la sociedad naufrague. Y por eso es un poema que habla de una soledad solidaria. Uh-huh. A este farero le vamos a proponer esta noche que hable del tema sobre el que gira el faro, que es la mesa. Pedimos a nuestros oyentes una descripción de la mesa física. ¿Cómo describiría este farero una mesa? Bueno, etimológicamente una mesa es una superficie plana, mensa. Los hablantes le quitaron la N. Es una superficie plana, elevada por algunos pies de apoyo, y después es un lugar. Hay pocos objetos capaces de convertirse en un lugar. Es un lugar en el que trabajar, un lugar en el que sentarse, un lugar en el que comer, conversar con los amigos, un lugar en el que pasa el tiempo. Bueno, es una superficie que al mismo tiempo se convierte en un lugar en la vida de los seres humanos. ¿Qué papel tenía la mesa en tu casa de Granada, en tu casa familiar, en tu casa de la infancia? Tenía el lugar de reunión familiar. Yo soy de una familia de 6 hermanos, todos muy traviesos, todos varones. Mi madre estaba desesperada buscando una chica que no llegó nunca, y entonces la mesa familiar de comer, de batalla, estaba casi siempre rota. Y después, reservada para las visitas, había una habitación. De vez en cuando pues venía a visitarnos mi abuela, algunos amigos de mis padres, y convenía recibirlos dignamente. Y entonces había una mesa de madera digna, mucho más decente, y yo recuerdo esos dos ambientes de la casa. La mesa familiar muy activa, siempre desbaratada de las comidas, y la mesa hospitalaria, la mesa que servía para dar de una manera digna la bienvenida al recién llegado. En casa cada uno tenía su sitio en la mesa. Tu padre se sentaba siempre en el mismo sitio, tu madre en el mismo sitio, y los 6 hermanos también. Sí, casi siempre. Yo, que era el mayor, me sentaba a la izquierda de mi padre, que presidía la mesa en el lado derecho. En el lado izquierdo la presidía mi madre, y después nos sentábamos 3 hermanos a cada lado, y a mí me tocaba siempre sentarme al lado de mi padre. ¿Y en tu casa de ahora mantenéis el espacio reservado para cada uno de los miembros de la familia? Sí, pero debo confesar que soy muy indisciplinado. Es muy normal que cuando me siento a desayunar o a comer, me siente de forma despistada en cualquier sitio, y enseguida se me llame la atención que te hemos puesto, que tu sitio es este, o te hemos puesto tus cubiertos ahí.
porque bueno, no siempre se ponen los cubiertos de manera igual para todos, porque unos toman sopa, otros no, unos toman carne y necesitan cuchillo, otros necesitan cuchara, y casi siempre me equivoco y me acabo sentando donde no están mis vasos para el vino, ni mi cuchara para, por ejemplo, una sopa. Este farero sabe muy bien de lo que habla cuando describe la mesa como un lugar, porque has hecho poesía de lo cotidiano, poesía de los taxis, poesía de los viernes, poesía de los cuadernos, poesía de los tenedores. ¿Y cuánta poesía tiene una mesa, no? Mucha, porque hay mesas que tienen que ver con la soledad, y que tienen que ver con el trabajo. La poesía no es una cosa que te la entreguen los dioses, exige mucho trabajo, romper muchos bocetos y defender tu espacio autónomo, una soledad ética, pero también una soledad laboral. Marcada por la incertidumbre. Uno nunca sabe si lo que está haciendo es bueno, es malo, es regular, y hay que ser muy tonto para perder la conciencia crítica. En eso, como en cualquier trabajo, si uno se acomoda y no se exige, pues acaba cayendo en la rutina y acaba fracasando en su vocación. O sea que la mesa de trabajo es un lugar de soledad, de incertidumbre, y después está la mesa de la compañía. De los mejores sitios que hay en mi memoria son determinadas mesas donde con frecuencia pues hemos ido los amigos a comer y a mantener discusiones en sobremesas interminables, o a tomar una copa en el bar de siempre, que es otra cosa que me gusta. Esos momentos donde la vida se cruza con los sentimientos para crear lugares que definen una identidad y una memoria, están casi siempre presididos por una mesa. Sí, como es ese momento en el que uno se sienta con los amigos para tomar el aperitivo, después llega la hora de la comida, luego la sobremesa, las 6 de la tarde, las 7, esa mesa se va llenando de copas, va llenando de nombres. Se va llenando de recuerdos, se va llenando de cotilleos, que también son importantes, de confesiones, y algunas veces de discusiones, porque se mezcla por medio la realidad, la actualidad, y acaba uno discutiendo de cualquier cosa que haya pasado en la semana, o de cualquier preocupación que uno lleve en el bolsillo de la chaqueta. ¿Alguna vez has dado un puñetazo en una mesa que estaba llena de políticos? No, he dado puñetazos en la mesa en discusiones de amigos, y alguna vez sí recuerdo que por no dar un puñetazo en la mesa, he tomado la copa que estaba bebiendo y me la he tirado encima de la cabeza para refrescarme un poco y no dedicarme al llanto, a la cólera o a la desolación. Pero un puñetazo en la mesa lo evito caer en la cólera. Es verdad que cuando a uno lo sacan de madre, eso lo decía Cervantes, no hay padre que contenga unas riendas de la cólera, ¿no? Entonces yo evito casi siempre no caer en la cólera y no salirme de madre. Vamos a volver mejor a esa mesa rodeada de amigos, sí. porque también se notan mucho las ausencias. Mucho. Últimamente estáis viviendo la ausencia de Ángel González, el grupo de amigos. ¿Qué lugar deja en esas veladas? Bueno, hay una cosa que Ángel decía cuando hablaba de su vida, y que tenía que ver con el sentimiento que ahora tengo yo con Ángel. Los muertos tienen una segunda vida. Yo sé que cuando uno pierde a alguien es muy difícil decir, bueno, sigue vivo, va a estar en nuestros recuerdos, pero pasado el duelo y pasada el golpe, sí es verdad que hay muchos muertos vivos que tienen que ver con tu propia realidad, con tus propios recuerdos. Te acuerdas todos los días, vas a los sitios y notas que en la mesa hay sillas vacías. Eso es así. Y notas también cómo la vida va cambiando de exigencia.
Por ejemplo, uno empieza a escribir y lo más normal es que piense con ilusión adolescente en la posteridad. ¿Qué dirán de mí los periódicos cuando me muera? ¿Haré algo que me dé fama póstuma? Y cuando vas cumpliendo años, todo eso se deshace, y no es que no te importe tu trabajo, pero de pronto la importancia de tu trabajo tiene otros códigos y caminos de vuelta. Yo, por ejemplo, cuando acabo un poema o cuando acabo un texto, muy pocas veces pienso qué dirá de mí la posteridad. Lo que sí me pregunto es qué me diría Ángel de este poema. Y recuerdo las veces que al acabar un poema, antes de publicarlo, un libro, pues nos pasábamos los poemas para leerlos y para dar consejos. Ángel, que era muy generoso, le daba sus poemas a leer a los amigos jóvenes, y los amigos jóvenes, por la admiración del maestro, pues le pedíamos consejo también. Y a mí se me ocurre muchas veces preguntarme, ¿qué diría Rafael? ¿Qué diría Ángel? Y esos amigos ausentes ahora tienen para mí mucha más importancia que la posteridad. Nosotros nos reencontramos esta noche en el Faro, Sí. y tuvimos el primer encuentro hace 21 años, precisamente en esta emisora, en la cadena SER. Yo recuerdo que te llamé a Luis García Montero para que hiciera conmigo un programa de poesía en el que no hablábamos de su poesía, sino de la poesía de los demás. Y pues cogíamos poemas que se habían convertido en canciones, y hablábamos de Miguel Hernández, de Rafael Alberti. Sí, es verdad, y una vez incluso nos atrevimos a contar la historia de España a través de determinados poemas. ¿Cómo han cambiado las cosas, que ahora eres tú el referente para generaciones y miles de chavales? Yo recuerdo que hace tantos años, como 20 años, cuando hablábamos de aquella poesía, no era habitual que la gente joven leyera poesía. Y ahora están los bares llenos de poetas y llenos de lectores. Y yo estoy feliz, porque no hay nada más desagradable que un viejo cascarrabias. Y una de las disciplinas para al cumplir años es decir, quiero seguir teniendo vocación, quiero seguir teniendo inquietud, tengo que tirar de vez en cuando mi casa por la ventana para estar en contacto con la vida, tengo que tomar decisiones, y eso te mantiene cerca de la juventud. Yo estoy muy, muy contento. Como me he pasado la vida diciendo que la poesía no puede confundir la calidad con la dificultad, como me gustan poco los poetas que se miran el ombligo, como siempre he estado defendiendo una poesía que está en contacto con la calle, pues ahora cuando llegan chicos jóvenes que con su nueva experiencia hacen una poesía accesible, pues yo me encuentro con las fuerzas para decirles: no os equivoquéis, los que van de dificultosos y de apartados de la vida y de encerrados en una biblioteca están equivocados, pero no perdamos el respeto y el rigor por la poesía. Hacer un buen poema no significa colgarlo en una red y que al minuto haya 25.000 me gusta. Significa estar de acuerdo con tu propia verdad, con tu propio conocimiento, con las cosas que puedes aportar con tu mirada a la realidad. Y entonces no hay que sentirse acomplejado por tener repercusión, pero tampoco hay que traicionarse a uno mismo buscando el aplauso. Un poema no puede ser un eslogan para el Día de los Enamorados de una gran superficie, para el Día de la Madre. Tiene que aportar otras cosas, no basta solo con el aplauso, y esa ética hace que lo que a uno en su trabajo le llama la atención nunca sea la facilidad ni tampoco el anquilosamiento, sino estar siempre en una frontera buscando lo que de renovación puede encontrar uno en su vocación de siempre, en su tradición de siempre. Las palabras, ¿crees que son las alas del sentimiento o pueden ser también los barrotes del sentimiento? Las dos cosas. Fíjate, Gustavo Adolfo Bécquer decía que estaba en lucha con el mezquino, rebelde idioma. Y el idioma es rebelde, pero es que también es mezquino, porque de pronto uno quiere encontrar las palabras y no puede tenerlas en la mano. Y es mezquino no solo porque uno no encuentra lo que quiere decir, sino porque la sociedad
tira al cubo de la basura muchas palabras. Fíjate, ahora, cuando uno va a utilizar la palabra verdad, o la palabra bondad, o la palabra política, o la palabra noticia, pues tiene que pararse un poquito porque en nombre, o la palabra solidaridad, en nombre de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, se han cometido tantas imprudencias, tantas mentiras, que a veces uno tiene que saber que también el idioma se degrada. Y por eso hay unos barrotes que no son solo el decir, ay, que no encuentro la palabra, sino y la palabra que aquí yo quisiera emplear. Fíjate, Antonio Machado, ¿te acuerdas en su autorretrato que dice, soy en el buen sentido de la palabra bueno? Sí. Tiene que explicar que ya sé que aquí se confunde al bueno con el tonto, que en cuanto uno quiere ser justo y de corazón, se creen que uno es tonto y qué fácil es degradar el buenismo y decir, este es que quiere quedar bien. No, la bondad es un valor humano importante y él quería reivindicarlo, pero decía, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Pues tenemos que decir, tengo preocupaciones políticas en el buen sentido de la palabra política, intento buscar mi verdad en el buen sentido de la palabra verdad y por eso el diálogo con el lenguaje pues es importante. ¿Te decepcionó la política o crees que pudiste decepcionar a alguien con tu incursión en política? Yo realmente siempre he creído que es muy peligroso degradar la política desde cualquier aspecto, y en eso soy muy machadiano, lo repito siempre. Machado advertía a través de Juan de Mairena a sus alumnos, mucho cuidado con quien os diga que no os metáis en política, porque eso significa que quiere hacer la política sin vosotros y contra vosotros. Y yo creo que eso es así. A partir de ahí, con esa advertencia, Machado empezaba a avisar del sectarismo, de la mentira, de la injusticia, de la falsedad, de la gente que se pone máscara. Y él decía, por favor, si os tenéis que poner la máscara de hombre público, que se parezca lo más posible a vuestro rostro, porque un día vais a tener que dar la cara, ¿no? Con toda la prevención yo reivindico la política. Por eso, bueno, pues si a alguien decepcioné por llevar a cabo mi compromiso político, pues pido disculpas, pero en ese tipo de decisiones uno tiene que ser honesto con su propia conciencia, no puede estar pensando en gustar. Y con mi propia conciencia, la verdad es que me encontré con mucha gente en los movimientos de la sanidad pública, de la educación pública, en las reivindicaciones laborales, en la gente que reivindicaba una televisión independiente en Telemadrid, en Televisión Española, en luchas sindicales, por ejemplo, los trabajadores de Coca-Cola, de los trabajadores del canal de Isabel II, que le daban a la política esa dimensión de compromiso humano que muchas veces se pierde cuando hay 4 personas que se sientan en un despacho para ver cómo se ganan la vida a costa de engañar a los demás. Y eso sí, ahí ya, cuando se trata de ambición de poder personal, te encuentras gente que es capaz de traicionar hasta los propios intereses que representa, ¿no? Pero bueno, esa gente es coyuntural y lo que mantiene el compromiso ético con la sociedad es la gente que está luchando por una sociedad mejor, no la gente que está luchando por conservar un carguito. ¿Cómo ves la universidad después de 40 años dando clases? Pues mira, la universidad, y soy honesto en decirlo, me parece que es un ámbito que exige mucha dedicación, mucha profesión, y que hay mucha gente muy decente trabajando, y que en España lo que verdaderamente funciona es la universidad pública, y por eso es tan triste que haya habido sectores muy concretos de la universidad que se hayan dedicado a corromper la vocación universitaria,
falsificando documentos, ¿no? Falsificando títulos, pero a mí me parece que por una parte hay que reivindicar la decencia del trabajo universitario que de verdad se hace, y por otra parte no tener pelos en la lengua al comentar sus problemas. Muchos de los problemas del máster famoso, de los másteres o como queramos llamarlos, es que hay un proceso de mercantilización de la universidad, de ir convirtiendo en un foco de ganar dinero en la universidad, y entonces pues se reducían los estudios de licenciatura y se inventaban máster para sacarle a las familias pues miles de euros. Y de pronto eso pues me parece que ha sido una dinámica que va hacia la mercantilización de la universidad, en lo que no se debería caer nunca. La universidad es un lugar de formación y conocimiento, y cuando se dice hay que abrirse a la sociedad, es verdad, vamos a meditar desde el conocimiento sobre los problemas de la sociedad, pero que abrirse no sea ponerte al servicio de una multinacional o al servicio de un interés privado de la industria militar, ¿no? Y por otra parte hay una cuestión que me preocupa: la universidad está sufriendo lo mismo que está sufriendo nuestra sociedad. Cada vez hay más jóvenes explotados, cada vez hay menos derechos, cada vez te encuentras con gente que es becaria y que está siendo utilizada para cubrir vacantes de profesores, y cuando se les acaba la beca pues se van a la calle sin futuro ninguno. Y cada vez hay gente con más inseguridad laboral, se está perdiendo mucho la dignidad laboral, y eso me preocupa porque la gente que está así de explotada pues pueden caer en el error de pensar que es que no están siendo bien tratados, sino pensar que es un privilegio que haya alguien que, por ejemplo, tenga una plaza en propiedad. Y eso es tan importante para la libertad de cátedra, poder decir lo que uno piensa sobre lo que significó, por ejemplo, la literatura en la guerra civil, la literatura en la República, la literatura en el exilio, la literatura en la posguerra, los debates literarios actuales. Tener libertad para eso es tan importante, y tener libertad de cátedra es tan importante, porque si uno tiene que estar con miedo de si lo van a echar o no lo van a echar, pues a lo mejor tiene que opinar halagando al poder, que es lo contrario de un debate intelectual serio universitario. ¿Cuánto tiene de Quijote y cuánto tiene de Sancho el director del Instituto Cervantes? Pues las dos cosas, porque una de las grandes invenciones de Cervantes es establecer el diálogo, y el diálogo en primer lugar entre el Quijote y Sancho. Y un director del Cervantes tiene que ser un Quijote, creer por vocación en las cosas, creer en la importancia del idioma, en la importancia de la cultura, en la importancia de la cultura para crear civilizaciones en diálogo, para dar una buena imagen del país, para sacar lo mejor de nosotros mismos, para poder sentirnos identificados con una comunidad donde hay 23 naciones que hablan nuestro idioma, para sentirse ofendido cuando alguien en Washington se mete con un mexicano, o cuando desprecia a un hablante de El Salvador por hablar en español. Pues yo me siento ofendido, desde luego. Yo me siento ofendido cuando uno habla con alguien que desprecia a un mexicano porque está yendo de migrante a Washington y lo trata con desprecio. Y al mismo tiempo pues uno tiene mucho de Sancho. En qué condiciones laborales está la gente, qué significa estar trabajando según su convenio laboral en Brasil, en Irlanda, en Tokio, de qué manera repartimos el dinero para poder abrir Cervantes en sitios como Senegal, donde hay mucha demanda de enseñanza de español, porque hemos tenido muchos inmigrantes que tienen permiso de residencia en España y que han levantado curiosidad en su país sobre nuestra cultura, pero al mismo tiempo tampoco podemos dedicarnos a abrir centros nuevos dejando que se nos caigan y no se consoliden los que ya hemos abierto, ¿no? Y eso, ese contacto con la realidad, pues también es muy importante, de manera que diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza.
¿Te da miedo el paso del tiempo, Luis? Bueno, tú sabes lo que pasa, que uno se acostumbra. Y yo estoy ahora en un momento donde me permito hacer chistes. Eso lo dice mucho un poeta que me cae muy bien, mi amigo Bernardo Achaga. Dice que hay un momento donde uno considera que ha perdido la juventud y se permite hacer chistes sobre el paso de la edad. Y después hay un momento donde la cosa se pone seria y ya no quedan ganas de hacer chistes. Yo siempre hago unos chistes. Te voy a decir una cosa, en todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con la cultura y con la poesía, creo que hay latiendo un diálogo generacional muy importante. Un diálogo generacional donde si yo me dedico a escribir es porque fui lector de Ángel González, y antes de Rafael Alberti, y antes de Federico García Lorca, y de Rosalía de Castro, y de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, si yo quiero aportar cosas nuevas, significa que aporto cosas nuevas, pero siendo muy consciente de mi tradición. Y uno de los problemas que tiene esta sociedad mercantilizada es que estamos mercantilizando hasta el concepto de tiempo. El tiempo como mercancía de usar y tirar. Y eso significa que solo tiene importancia el instante, y eso significa que creamos una sociedad donde se rompe el diálogo generacional, la memoria. Corremos el peligro de que haya mucho joven hedonista que piense que se está inventando el mundo, y frente a eso mucho viejo cascarrabias que se cree que los jóvenes son tontos. Y entonces en el fondo lo que está latiendo es una idea de mercantilización del tiempo. La literatura lo que te enseña es a oponerte a eso, a creer en el relato humano. Hemos empezado hablando del faro, del soliloquio del farero, ¿no? Bueno, pues la independencia ética de Cernuda es una buena herencia para pensar en las respuestas que el futuro te va a exigir en nombre de la independencia ética, ¿no? Y en ese sentido, pues mira, en una época que habla poco del sentido del relato del tiempo y que lo utiliza como mercancía de usar y tirar, lo que pasa hoy, mañana va a ser sustituido por otra cosa, pues yo me he acostumbrado más que a hacer chistes, pues a decir con orgullo mi edad. Tengo 60 años, voy a cumplir 60 años, y eso, aparte de pues ya no puedes beber lo que bebías antes. Yo dejé de fumar hace tiempo. Si trasnocho mucho a la mañana siguiente no doy pie con bola. En fin, muchas cosas. Pero también tiene sus satisfacciones. Por ejemplo, 20 años después me encuentro en la cadena SER contigo y recuerdo a la jovencísima periodista que iniciaba un andamiaje profesional que ha tenido mucha repercusión. Y no sé si te has dado cuenta que estaba hablando de ti cuando hablaba de la gente que es capaz de tirar la casa por la ventana y de, en nombre de la vocación y de la vida, no acomodarse y de asumir retos nuevos y no quedarse en lo fácil, sino responder a lo que te exige tu propia vocación. Pues bueno, estaba hablando de ti, porque estoy muy emocionado de reencontrarme 20 años después contigo, y eso sí, lo que me gustaría es que dentro de 20 años podamos seguir hablando tú y yo. No tengo ninguna ganas de morirme, prefiero estar orgulloso de la edad que tengo, pero sin unir la edad a la muerte todavía. Seguiremos hablando. Ha sido un placer tenerte aquí en este faro, a un farero como Luis García Montero, que tanta luz nos ha dado. Gracias. Bueno, ya sabes que los faros ahora se están sustituyendo por ordenadores. Espero yo que detrás de la luz siempre haya una vocación humana y alguien capaz de recordar lo que es la vida y lo que es la historia. Un beso. Noches.